Yo creo que es un error económico, de economía política, y un error político, en el sentido de que esta afrenta en contra de las universidades públicas no mejora el déficit fiscal que el presidente tiene como mantra de su política económica, o por lo menos no lo afecta en la medida en que pueda desestabilizar ese objetivo. Y por el otro lado, tampoco le suma al gobierno en términos políticos y sociales. Entonces le pregunto por qué lo hace. Recordá suscribirte al canal de Ahora Play, darle likes a los videos y activar la campanita de notificaciones que te va a avisar de todo lo que subimos, que te va a gustar. Y te quería preguntar por el estudio que vamos a conocer sobre la imagen de la universidad pública y la imagen y el grado de acuerdo que tenían los consultados sobre ciertos postulados del gobierno respecto a la pública. Críticos, obviamente. ¿Cómo está, Paola? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Placer. Muy bien. No estoy escuchando muy bien. No sé si No está puede escuchando muy bien. mejorar. ¿Se podrá mejorar eso, Javi? Linares, me dicen que lo tenés que ver vos desde tu compu. Yo soy analógico, Paola, no te puedo ayudar mucho. Bueno, estoy viendo, tengo todo bien, pero si ustedes me escuchan, Te escuchamos perfecto. Genial. Sí, nosotros publicamos un pequeño adelanto de un estudio más largo que se va a publicar el domingo que viene. Sí. Que publicamos habitualmente una vez por mes desde la consultora como Domingo de Datos, con ese hashtag, en el que preguntamos, entre otras cuestiones, los temas vinculados con las universidades y con el conflicto que hay, que se ha estado debatiendo toda esta semana en relación a la postura del gobierno nacional con las universidades públicas. Sí. Te digo que es realmente contundente y apabullante la gran mayoría de personas que están apoyando de alguna manera la universidad pública y gratuita en la Argentina. Hay temas que habitualmente vemos que hay una polarización o una fragmentación, una diferencia de 2 o 3 puntos o de 10 puntos entre una postura y otra. En este caso lo que estamos viendo es una mayoría que yo me animaría a decir que no hay lugar a dudas y no hay lugar a discusiones. Lo hemos preguntado desde todos los ángulos posibles, ¿no? Desde el ángulo económico, desde el ángulo social, desde el ángulo político, desde el ángulo ideológico. Y fíjate que entre el 70 y el 90% se mueven esos porcentajes. Por ejemplo, cuando preguntamos si la universidad pública ayuda a la movilidad social, bueno, vos lo tenés en pantalla en este momento, sí. Ese es el corte que se hace entre los votantes de Milei y los votantes de Massa. Incluso en el caso de los votantes de Milei, el 65% de los votantes de Milei dicen que la universidad pública ayuda a la movilidad social. Cuando vemos ese porcentaje en el total de la población, vemos que llega al 80% o más en el total, ¿no? Así que es creo que es un clavo en el zapato del gobierno, del presidente Milei, el tema educación pública, como hacía, y otros también, ¿no? Las jubilaciones, la salud pública, que esta semana y la anterior también han estado en cuestión por el tema de financiamiento, problemas con, por ejemplo, hospitales de referencia como el Garraham y como el Laura Bonaparte.
y en función también de las declaraciones que hemos visto del presidente, que lo escuchamos en el acto que se hizo para renombrar al ex CCK. El sábado, claro. Sorprendentemente, prácticamente dijo muchas de las frases que nosotros habíamos medido en el estudio unos días antes, así que nos permitió corroborar y contrastar lo que el presidente estaba diciendo con los datos del estudio. Paola, no prendió, al parecer, creo que uno de los problemas que tenemos con el sonido es que tenés muy alto el volumen y se acopla un poco con lo que nosotros podemos llegar a decir, pero si vos nos escuchás bien, es lo único que importa. De alguna manera, el planteo ahí es como que la sociedad, o por lo menos los encuestados, no compraron el discurso del gobierno, la narrativa del gobierno oficial respecto a la universidad, de que el gobierno no está en contra de la universidad, no quiere cerrar las universidades, no quiere cerrarlas, no quiere ponerlas en aprietos, sino que lo que quiere es auditarlas, que lo que quiere es que rindan cuenta de lo que gastan, de cómo gastan, de cuánto gastan. Ese discurso no prendió porque la gran mayoría de la gente percibe que hay una hostilidad manifiesta del gobierno hacia las universidades nacionales. Mira, lo preguntamos en el estudio, eso no lo hemos publicado todavía, pero nosotros testeamos una serie de frases para que la gente nos diga si están de acuerdo o en desacuerdo. Cuando preguntamos, ¿las universidades no se dejan auditar? Encontramos que el 54% está en desacuerdo, el 8,9% no sabe y el 36,8% está de acuerdo con esa frase. Es decir, y esto lo encontramos prácticamente en la mayoría de, salvo algunas excepciones, en la mayoría de las frases que sostiene el presidente Milei, ¿no? Hay un 30% muy reductible que lo acompaña, no importa qué diga, no importa qué política implemente, no importa cuáles son las medidas que tome, es un núcleo duro del 30% muy, muy fuerte, muy leal, y de ese 30% hay cuestiones o temas en los que se puede mover 5 puntos para arriba, 5 puntos para abajo, pero siempre está enmarcado más o menos dentro de esos porcentajes. Pero, por ejemplo, hemos preguntado, y por eso te digo que lo preguntamos desde todos los ángulos posibles, o que se nos ocurrió al menos. Las universidades públicas son un orgullo para Argentina, 86% de acuerdo. Las universidades públicas son un gasto innecesario, 91% en desacuerdo. Los pobres no llegan a la universidad pública, 76% en desacuerdo. La universidad pública ayuda a la movilidad social, bueno, lo dijimos, 80% de acuerdo. La educación es una herramienta para crecer como país, 98,8% de acuerdo. Milei debe ajustar a las universidades, 34% de acuerdo. Milei tiene que darle más financiamiento a las universidades, casi el 70% de acuerdo. Las universidades solo sirven para adoctrinar, 72% en desacuerdo. Milei no cree en la educación pública, 60% de acuerdo. Las universidades públicas siempre se auditaron 52% de acuerdo. Apoyo a Milei, pero se equivoca en el tema de universidades, 76% en desacuerdo. Es decir, fíjate todos los lugares desde los cuales intentamos abordar este tema, y la verdad es que los números son realmente muy altos en apoyo a la universidad pública, pero hay algunos temas como por ejemplo que las universidades se tienen que controlar, etcétera, que tienen un poco más de
de acercamiento a la postura del gobierno nacional, sin ser mayoritarios, por supuesto. Paola, recurro a tus dotes de politóloga, porque el gobierno sabe de estos números, es decir, el gobierno sabe, porque además lo tiene desde otras encuestas, de otros estudios de opinión que llegan a la Casa Rosada, del rechazo mayoritario, ampliamente mayoritario, a sus decisiones sobre la universidad. Y entonces te pregunto, ¿por qué crees que igual lo hacen? ¿Por qué crees que igual van casi como Quijotes, ¿no?, contra los molinos de viento y, bueno, no importan, y que nos llenen las calles de gente, marchas acá en Buenos Aires, en Córdoba, en Tucumán, en Rosario, en Santa Fe, en Mendoza, en todos lados, no importa, vamos a vetar igual y vamos a defender el veto en la Cámara de Diputados? ¿Por qué crees que lo hacen? Qué buena pregunta, es la pregunta del millón, porque creo que puede tener varias respuestas. Yo creo que es un error económico, de economía política, y un error político, en el sentido de que esta afrenta en contra de las universidades públicas no mejora el déficit fiscal que el presidente tiene como mantra de su política económica, o por lo menos no lo afecta en la medida en que pueda desestabilizar ese objetivo. Y por el otro lado, tampoco le suma al gobierno en términos políticos y sociales. Entonces le preguntan por qué lo hace. Creo que hay una cuestión ideológica de fondo muy fuerte por parte del presidente y de su gobierno. Creo que apuntan a sostener, a conservar y a solidificar ese núcleo duro que lo acompaña desde antes de las elecciones en la primera vuelta, que es este 30% que yo te mencionaba recién, porque es todo ganancia conservar el 30%, es decir, tener el electorado argentino dividido en tercios es pura ganancia. Si además le sumamos este cambio que nos ha pasado un poco desapercibido por estar debatiendo sobre el tema de las universidades, la incorporación de la boleta única a nivel nacional, que va a producir mayor fragmentación política, más separación de escenarios electorales provinciales con respecto a los escenarios nacionales, más descentralización de la política nacional en las provincias, mayor va a obligar a los candidatos, a las fuerzas políticas, a una mayor negociación en las provincias para renovar estos cargos. Entonces, me parece que esa fragmentación política en la Argentina, que por otra parte favorece las alianzas políticas posteriores a las elecciones, creo que la Libertad Avanza lo ve como un buen artilugio para lograr más presencia en el Congreso para el año que viene, ¿no? Porque al no tener una estructura partidaria propia fortalecida todavía, apuesta a las dos alternativas que tiene, que es armar partido propio, como lo están haciendo de la mano de Karina Milei, y después a generar alianzas con todos estos pequeños sellos partidarios que los hay muchos en las provincias. Mira, estaba leyendo un artículo hace un rato de Facundo Cruz, colega, que se dedica al estudio de la mecánica electoral. En el año 83, el desdoblamiento de elecciones entre nación y provincias era del 0%. En la elección pasada fue del 83%, es decir, 20 provincias desdoblaron sus elecciones con respecto a la nacional. Y esto es para
no, a ver, para no ser arrastrados por una mala gestión, quizás nacional, lo cual yo sinceramente no veo que sea muy beneficioso para el gobierno nacional hoy. Pero bueno, hablar de escenarios electorales del año que viene parece que falta mucho, pero te aseguro que ya se está pensando dentro de los políticos. Claramente. Paola Subán, politóloga y directora de investigación de Subán Córdoba, además de cofundadora, gracias por este rato en Ahora Play y te mando un abrazo. No, por favor, gracias a ustedes.